¿Cómo le va, diputado? ¿Bien? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo anda usted? Bien, todo bien, buenas tardes. Bueno. ¿Qué piensa usted de esta cuestión, digamos, ese debate? Porque la verdad es que nos prendimos porque hay 70 mensajes, un poquito más, entre llamados y todo, que hablan justamente de la sanción al piropo o el acoso verbal, esta cuestión, esta dualidad que se da hoy, y que hay proyectos presentados en el Congreso Nacional, en legislaturas provinciales. ¿Qué piensa usted de esa cuestión? ¿Es parte de un acoso verbal y violencia de género? En realidad habría que ver los proyectos, ¿viste? Porque muchas veces, digamos, yo la verdad que no quiero hablar de un tema que no leí el proyecto de ley. Sí me parece que es un tema muy difícil de regular, porque en definitiva la palabra es una cosa muy difícil de regular y de controlar. Y además hoy ha tomado muchísima difusión a partir de las redes sociales, por lo cual de alguna manera yo creo que hay que plantearse quizás otro tipo, no sé si de regulación, pero discusiones de otro tipo, digamos, ¿no? Me parece que como sociedad nos tendríamos que dar un debate un poco más profundo respecto a cuáles son los parámetros en donde uno considera que ya hay agresión, los parámetros en los que uno considera una falta de respeto, ¿no? Y que creo que no quedan enmarcadas una discusión abstracta de si es una ley sí o una ley no, digamos, ¿no? Así que, digamos, me parecería una brutalidad meter a una persona presa por un piropo. Esto sí lo digo. Digamos, con tantas necesidades que hay de cualquier otra... Piensa que hay una parte, o sea, yo no sé si Victoria Donda puede haber atrás asesores que estén pensando en la industria del juicio, pero hay mucha legislación hoy vigente, de que hay muchos grandes pensadores, digamos, del derecho, que lo han hecho, digamos, que han estado de un lado y otro del mostrador, en la caja de jubilaciones, o sea, en la provincia, por ejemplo, y otros que hablan de la industria del juicio. ¿Usted piensa que hay un poco de industria del juicio en eso? Sí, yo en realidad no sé si hay industria del juicio. A ver, lo que digo es, creo que hay situaciones que ameritan realmente la intervención de la justicia y creo que hay situaciones en las que realmente poner en funcionamiento todo el aparato judicial es una canallada, digo. Me parece que hay que evaluar concretamente si realmente hay sanciones o hay hechos que merecen la condena, digamos, ¿no? Lo que sí me preocuparía es por trabajar fuertemente desde chico, y esto es un problema de educación, no un problema penal, respecto a algunos parámetros culturales, educativos y respecto a algunas costumbres que no se hagan básicamente, que no se adopten como cosas comunes. Sí, algunas actitudes que sí... Naturalizar conceptos. Sí, o naturalizar conductas o conceptos que en realidad sí ofenden o llevan íncito a alguna conducta discriminatoria. Ahora, yo quiero preguntarle si ¿qué está primero el huevo o la gallina? ¿Está primero el televidente que consume a Tinelli o está Tinelli que, digamos, que induce a esa materialización, digamos, de la cosificación de la mujer? Digo, a ver, Tinelli, por decir, antes era rompeportones, antes eran el negro Olmedo mismo. El negro Olmedo directamente. Claro. Digo, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? Está primero la inducción que puede haber, la influencia que puede haber de los medios de comunicación sobre la gente, que despierta el morbo, o el morbo es como una cuestión latente que está sobrevolando, digamos, en el inconsciente colectivo y que se despierta, digamos, ante el consumo justamente de estos productos televisivos. Bueno, me parece que también es una discusión, digamos, que de larga data y que no la vamos a resolver, por lo menos no la voy a resolver yo. Lo que sí creo es que hay productos que encajan a medida de una sociedad que demanda morbo, que demanda violencia en algunos casos y que estereotipa a la mujer. Y me parece que los medios de comunicación hacen un negocio muy importante en algunos casos con este tipo de situaciones. Negocios, o por lo menos generan profundización de algunos parámetros culturales que nosotros todavía estamos atravesando. Somos una sociedad todavía con profundos rasgos patriarcales, en donde todavía no hay igualdad plena entre hombre y mujer, en donde todavía hay naturalizar algunas prácticas discriminatorias y algunas prácticas que son violentas respecto al género y respecto a la cuestión de la igualdad. Y me parece que hay que trabajar sobre la base de equiparar esas situaciones. Lo que yo digo es, no en todos los casos, pero si en algunos casos vamos a poner el aparato punitivo en marcha por un agravio verbal, me parece que estaríamos sobredimensionando también algunas situaciones. Auspiciado por Pilaí, arrancamos con todas las preguntas de mis compañeros con el diputado Leandro Busato. Las mejores decisiones para tu futuro se toman ahora. Invertí en tranquilidad. Ahorrá en ladrillos.
Fideicomiso Financiero Pilaí 1. Pilaí Inversiones. Tu futuro presente. La operación no está alcanzada por la Ley 24.083. Pilaí Sociedad Anónima. Fiduciario y financiero número 52 de la Comisión Nacional de Valores. www.cnb.gov.ar. Vamos a aprovechar al diputado Busato para la información que tiene Sergio Ferreira, a desmenuzar las elecciones que todavía no son formales, no se han publicado por presentaciones ante el Tribunal Electoral de parte de un sector del Frente Progresista y también del PRO, para tener un poco de tiempo para impugnar justamente los distintos datos del escrutinio definitivo. Así que van a ser formales seguramente en los próximos días, no creo que cambie demasiado. Estos son los números oficiales y hay que decir justamente que quien está con nosotros hoy es uno de los baluartes de una gran elección que ha hecho la lista encabezada por Ruego y por él, tanto en Rosario y en el departamento de la capital. O sea, Busato colaboró, si podemos decir de esta forma, nada más ni nada menos con cerca de 25.000 votos en el departamento de la capital, haciéndose conocido, y Rubeo quizás un poco más en el departamento de Rosario, por supuesto con una demografía y un caudal de votos o posibilidad potencial de caudal de votos mucho más grande, porque hay un 3-1 de diferencia entre lo que es Rosario y Santa Fe en la cantidad de gente que va a votar. Y es por eso que Busato está dentro de las expectativas reales de la lista del justicialismo de diputados provinciales. Seguramente va a entrar, esto es lo que quiero decir. Sergio Ferreira. Bueno, efectivamente, teníamos algunas informaciones que tienen que ver más que nada con estadística y con cifra específicamente. Vamos a ir viendo las placas que tenemos para recorrer respecto del escrutinio definitivo. Aquí algunos ejes que justamente dejó como para el análisis. Confirmó la tendencia del conteo provisorio tal cual. Incluso se había anunciado ya en los primeros días de que comenzara el escrutinio definitivo. Determinó una menor brecha entre el Frente Progresista Cívico y Social, es decir, los candidatos Lifchitz y Barletta, con el PRO, la figura de Miguel del Cel. Finalizó tras 9 días el escrutinio definitivo. Esto fue el jueves a la noche pasado. Incluso en el momento en que pasaba esto, la propia Claudia Catalín fue quien usó su cuenta de Twitter para anunciar el final oficial del escrutinio definitivo. Y habrá, después de este escrutinio definitivo, se conoció que habrá un quinto candidato a la gobernación. Estamos hablando de Octavio Cribaro, quien representa al Frente de Izquierda, porque justamente alcanzó el mínimo necesario para transformar esta precandidatura en candidatura. Vamos a pasar a nuestra siguiente placa y que tiene que ver justamente con las figuras. Unión Pro Federal, en la figura de Miguel del Cel, obtuvo 536.480 votos. El Frente Progresista, con la sumatoria de sus dos candidatos, 533.087 votos. Vale aclarar esto, Sergio, es importante lo que acabas de decir, porque hay dos posibilidades de ver esta situación. O lo enfrentás directamente a Del Cel contra Lifchitz, decís, bueno, Lifchitz está debajo de Del Cel en 160.000 votos aproximadamente, o sumás también los votos de Barletta. Exacto. Es un hecho que la legislatura el viernes pasado se mostraron todos juntos. Era la foto que estaba faltando. La foto estaba esperando el Frente Progresista. Exacto. Y ya creo que hay una estrategia, como venimos anunciando en este programa, de departamento por departamento. Hay ya un llamamiento, como decían antes los viejos líderes, un llamamiento a la cordura dentro del Frente Progresista y la unidad dentro del Frente Progresista. Por ejemplo, los grandes líderes departamentales en el norte de la provincia, por ejemplo, Marconi y Pez se van a mostrar juntos con Lifchitz, con Barletta, con Bonfatti. Lo mismo va a pasar, me parece, con Perotti. En algunos lugares donde Perotti sale desfavorecido con respecto a la misma fuerza política, el justicialismo, con un candidato a senador, se va a mostrar junto Perotti. O sea, es clave, son las cuestiones digamos, de estrategia, resignificar el voto, como se dice. Así que los otros, digamos, a ver, el Frente Progresista lo que está vendiendo es que está a 3.900 votos, 3.393 votos. Exacto. Menos que Del Cel, o sea, porque ya lo suman a Barletta como voto cautivo del Frente Progresista. Lo cual hace avisorar, por lo menos ya se estaba hablando de hace un tiempo, de un concepto que quizás no tiene mucha difusión, que es el empate técnico. ¿Qué significa el empate
parte técnico, justamente una diferencia menor al 3% o a 3 puntos porcentuales y que de alguna forma habla de una cercanía en cuanto a cantidad de votos. Vamos a ver la siguiente placa que tiene que ver también con una mirada un poco más mano a mano entre candidatos. Sí. Miguel del Cel, lo dicho, 536.000 votos. Miguel Lifchip, 376.000. Aquí la diferencia quizás es un poco más pronunciada. Omar Perotti en tercer lugar con 365.000 votos. Error. Acá marco un error porque Oscar Martínez está sumando lo de Bussi. Oscar Martínez está sumando lo de Bussi. Bueno, perfecto. Ahí tenemos un número que parecía bastante... Dígalo para la gente que está en el radio. 131.313 votos. Mucho 1, mucho 3 junto. Y Octavio Cribaro, lo dicho, es el quinto candidato que se suma atrás el escrutinio definitivo con 39.000 votos. Estas son las caras y reitero, más mano a mano la cuestión que tiene que ver justamente con los números. Aquí vamos a hacer un repaso de las fórmulas porque por allí aparecen los primeros nombres, pero nos olvidamos de los candidatos a vice. Miguel del Cel, bueno, su vice va a ser Jorge Boazo. El vice de Miguel Lifchip va a ser Carlos Facendini. Esto obviamente en cuanto a Unión Profederal y al Frente Progresista respectivamente. Vamos a seguir recorriendo las distintas fórmulas. La fórmula del PJ, Omar Perotti, Alejandro Ramos. La vicegobernadora o la candidata a vicegobernadora de Oscar Martínez sería Verónica Cristina Porceli. No, Valoraf. Verónica Cristina Porcel, lo tenemos. Valoraf, la vicegobernadora, la candidata. ¿Seguro? Lo que pasa es que Valoraf es el nombre de casado. Sí. Sí. Ahí está, tenemos... Mirá vos cómo está el tanto de todo. Ahí tenemos hablando de la misma persona, entonces. Estamos hablando de la misma persona, Mirá exactamente. Vos, Así que se llama Verónica Cristina Porceli. En la ficha aparece como Valoraf. ¿Qué es el caso? Bueno, pero es el caso de Susana Estochero y de Susana Rueda, exactamente. Estochero, mirá vos. Y la vice también, aquí tenemos otra candidata a vicegobernadora por la izquierda, que es Alicia Escudero, vice de Octavio Cribaro. Y como saben, los de izquierda no se casan, por eso no tienen esos problemas. Ah, bueno. Dato no menor. Estamos en vivo, te podés comunicar al 0342-155-022-000. Todas las preguntas para el diputado Busato, también por el análisis que vamos a hacer a partir de estas placas que acabamos de mencionar. 0342-155-022-000. Quiero mostrar nuevamente la placa de Reutemann y vamos a arrancar con el cuestionario a Busato. Final abierto. Las declaraciones de Reutemann a Longobardi en el día de hoy. Dice... Hay una estimación más o menos de 400.000 votos dando vueltas desde las primarias a la general. Y en general, en Santa Fe, dice Reutemann, hay muchos cruces de votos, por lo que es un resultado muy abierto. Y aquí quiero mostrar otra placa, que es la de la cantidad de votos que sacó Antonio Bonfatti. Y es sorprendente. La lista encabezada por Antonio Bonfatti es de 712.365 votos. Repetimos, Bonfatti sacó en las primarias 712.000 votos contra 300 y pico mil votos de Lifchip. 66.000, si no 366.000 me parece, de Lifchip. Es el doble, casi el doble. Sí. Casi el doble. Bonfatti doblegó en votos a su candidato a gobernador. O sea, hay que tener en cuenta esto para ver el universo de votos que puede crecer Lifchip también dentro del socialismo. La pregunta que me hago es, ¿por qué lo votaron a Bonfatti y por qué no lo acompañaron a Lifchip? Pero quiero arrancar primero con lo de Reutemann. Kiko, ¿qué pensás? Estamos con el diputado Leandro Busato. ¿Pensás que hay un final abierto? Sí, también pienso que Reutemann salió del patio de la casa, vio que el cielo estaba celeste y dijo, hoy un día de sol. Es una obviedad lo que comentó Reutemann. Parece que es una cosa... lo que pasa es que como está en campaña tiene que hablar cada 3 años, 4, tiene que emitir algún sonido para que la gente se acuerde de la voz. Y dijo una cosa que me parece que es obvia y que es básicamente que sí hay un final abierto, porque también me parece que después de la primaria son menos las candidaturas a gobernador, comienza una campaña distinta, hay un escenario distinto y obviamente que creo que hay mucha gente que no fue a votar en la primaria que va a ir a votar en la general. Me parece que la confirmación del candidato de la izquierda no es una buena noticia para el Frente Progresista Cívico y Social. Ahora no le saca el kirchnerismo. Como tampoco es una buena noticia para Miguel del Cel que esté Cachi Martín en el medio. Digo. Me parece que es... ¿Y para el kirchnerismo? Cribaro es a Lifchip lo que del Cel es lo que Martínez es a del Cel, ¿no? Ojo, yo, a ver, muchas
en muchas jurisdicciones, estados provinciales, en elecciones, digamos, donde la izquierda no tenía participación, votaba al kirchnerismo. Sí, de todos modos me parece que la izquierda y el kirchnerismo tienen poco que ver, digamos, hoy sobre todo. Me parece que tenemos plataformas políticas distintas y quizás, desde mi punto de vista, es una cosa discutible. Hoy la izquierda, nosotros entendemos que a veces en sus reclamos está más cerca de la derecha que de nosotros. Digo que es como una cuestión... La izquierda dice lo mismo del kirchnerismo. Claro, por eso digo, tenemos una visión bastante distinta de una cuestión, de digamos, ¿no? Así que, pero sí. Ahora, yo antes de ir a la pregunta, vamos a arrancar con Juan y dale, que ya, pero yo no comparto mucho esa cuestión de que era una obviedad lo de Reutemann, porque yo creo que ninguno del PRO debe estar muy contento con estas declaraciones de Reutemann. Porque lo del PRO, el PRO estaba... viene con otro discurso el PRO. Viene con otro discurso de que ellas son ganadores. Exactamente. Pero si vos después de un recuento definitivo terminás superando una fuerza política a la otra por apenas 3.000 votos en una provincia como Santa Fe, que tiene 2.600.000 personas viviendo y un padrón de 2 millones de votos, creo que es muy difícil creer que está una elección definida con 3.000 votos de diferencia. El PRO también apostaba a que Reutemann sea el vice de Macri. Me parece que más que ansias o cuestiones que tengan que ver con el sentimiento, era un discurso que apostaba, era fogonear todo el tiempo. El PRO de la provincia de Santa Fe. Sí, no, me parece que desde Buenos Aires también se bajaba esa línea directamente. Y se habían ilusionado tal vez con la participación de Reutemann justamente en los festejos de Rosario, en parte de lo que había pasado en Buenos Aires, pero no habían tenido ningún gesto concreto de parte de Carlos Reutemann. Me parece que, reitero, era un discurso más a la apuesta de que Reutemann tome ese guante de querer ser vicepresidente de Mauricio Macri, o por lo menos el candidato a vicepresidente, bien digo. Yo acoto esto, digamos, bueno, recién me tiraron un dato. Yo creo que el macrismo lo sigue teniendo, digamos, a Reutemann como candidato a vice, pero ya Reutemann se bajó me estaban diciendo algunas declaraciones de último momento está cansado del manoseo mediático de hoy me suben, mañana me bajan. En un rato lo repasamos, le dieron la excusa. Porque tenemos algunas de las declaraciones. ¿Ah, sí? ¿Lo tenés por ahí? ¿Lo tenés a eso? ¿Querés que lo repasemos? Bueno, repasalo porque es importante. Esto fue en Radio Mitre. En Radio Mitre Reutemann dijo que en ningún momento Macri le ofreció ser vicepresidente, que en octubre del año pasado lo único que negoció con Mauricio Macri como cabecilla del PRO fue integrar la lista para senadores nacionales y que esto es parte de un manoseo mediático y de una operación mediática. Lo que dijo Reutemann. Dice, nos manosean concretamente, nos suben, nos bajan, nos ponen en lugares que nosotros no estamos, dijo Reutemann. Dice que lo único concreto que fue en octubre del año pasado un ofrecimiento para integrar la lista de senadores y opinó sobre quién debería ser el vicepresidente. Dijo, el vicepresidente de Macri debería ser alguien del riñón del PRO, dijo. Un PRO pura sangre. Un PRO puro. Un PRO pura sangre, palabras textuales de Carlos Alberto Reutemann. Qué raro, algo del campo siempre tiene que haber ahí. Yo creo que lo de Macri me parece que va a jugar a favor de Del Cel, como así también lo de Scioli o Randazzo o quien sea, va a jugar a favor de Perotti. ¿Pensás que el escenario nacional va a influir en este final? Sí, yo creo que sí, naturalmente que va a influir y creo que por eso digo que el proceso electoral que se va a vivir a partir de ahora en adelante es totalmente distinto al que se vivió hasta aquí. De hecho, todas las fuerzas políticas, incluida la nuestra, han diluido sus internas en otros ámbitos o en otras categorías como la de diputados en nuestro caso. Y creo que en ese sentido, por lo menos las 3 fuerzas políticas más importantes, que son el PRO, el Frente Progresista Cívico y Social y el Frente para la Victoria, creo que están en condiciones de dar batalla en los 3 ámbitos, digamos. Por supuesto que uno, a priori, tiene que decir que arranca mejor posicionado el PRO, después viene mejor posicionado el Frente Cívico, después viene el Frente Justicialista para la Victoria, pero creo que son escenarios en donde empiezan a influir otras cosas, entre esas, obviamente, la campaña nacional, en donde nosotros entendemos que tenemos grandes probabilidades de volver a quedar ganadores en agosto y después en octubre, ¿no? La de ustedes, o sea, fue una campaña que superó con creces, digamos, las expectativas, porque sacaron más de 90.000 votos. La de ustedes es Rubeo y vos, o sea, seguido por Norma López, etcétera, etcétera. Pero vos hiciste una campaña diciendo, yo soy el único diputado que está dentro de los 2 primeros, que soy del departamento de la capital. Y se confirmó, en los primeros 10 diputados del Frente para la Victoria, el único candidato de la ciudad de Santa Fe soy yo.
digamos, por lo cual creo que no mentí, digo, dije la verdad. Y aquí esa lista sacó casi y además estamos muy contentos, además estamos muy contentos. Nosotros es la primera vez que sucede, digo, lo digo con mucha humildad, pero ganamos la categoría de senador en la interna, ganamos la categoría de concejal en la interna y ganamos la categoría de diputado en la interna. Nos faltó la categoría de intendente con Carlito Felice, que bueno, obviamente que hizo una elección bárbara. Que hizo una gran elección, sacó 23.000 votos y quedó cerca, bueno, lo que pasa es que Silvina Frenz es una muy buena elección, sacó 30.000 votos, pero digo, me parece que hicimos una elección muy importante en el departamento de la capital que nos permitió de alguna manera, bueno, contribuir a un esfuerzo general que rondó casi los 100.000 votos, sí, que estuvo 91.000 votos, digamos. En la categoría de diputados, digo, para pasarlo también al plano, a la cancha de Busato, digo, con estos números que recién veíamos, 700.000 votos, más de 712.000 votos para el gobernador, digo, con una diferencia enorme con la segunda lista que es la del PRO, ¿cómo te imaginás que puede llegar a quedar la legislatura o cómo te imaginás tu labor dentro de la Cámara de Diputados con estos números que obviamente pueden cambiar, pero digo, ya hay una tendencia mucho más importante que en la categoría de gobernador? Sí, bueno, la verdad es que sinceramente va a haber que esperar el 15 de junio, porque yo creo que puede terminar con un escenario similar al que está hoy. Puede terminar Miguel del Cel gobernador, puede o no, Antonio Bonfatti como la lista más votada en diputados y la mayoría justicialista en senadores. Que sería un escenario realmente inédito porque tendríamos tres fuerzas políticas en tres ámbitos distintos, digamos, ¿no? Bueno, puede terminar así o puede terminar con Lifchi y Bonfatti o alguna otra lista ganando. Yo creo que hay que esperar. Naturalmente que nosotros entendemos que el actual gobernador ha hecho una muy buena elección en la categoría de diputados. Bueno, vamos a ver cómo decantan. Lo que sí creo es que nosotros vamos a ir a un escenario claramente de tres actores que creo que a partir de ahí va a surgir el próximo gobernador y las fuerzas políticas tengan mayor representación parlamentaria. Mostrame la lista, mostrame la placa, Ale, de la segunda placa de candidatos a gobernadores donde está Cachi Martínez. Pues sinceramente, yo hice una corrección, digamos, pero yo nunca hubiera pensado que Cachi Martínez hubiera sacado, la sumatoria de Bussi más Cachi Martínez, 130.000 votos. Sinceramente, yo creo que ninguno de los que estamos aquí presentes hubiera pensado que iba a sacar 130.000 votos del Frente Renovador. Es menos del 10%, pero como venían en las encuestas, la sumatoria del 5 o 6%, nunca el 10% de los votos. Si vos sumás, yo no quiero ser malo, pero digo, si vos sumás lo de Cachi Martínez más lo de Perotti, que son votos justicialistas. Y los del CEL también. No sé si son todos del CEL. ¿Y el votante de Bussi? Simpatiza, para mí el votante de Bussi simpatiza mucho con el CEL también. Puede ser, yo creo que hay mucho más votos. No te olvides que, a ver, detrás de Bussi está Martín Balbarrey, está, a ver, de gran, justicialista de los 80, justicialista de los 80 había un montón. Yo veía esas mesas de café armando la lista de diputados de Bussi y había muchas personas de lo que eran de la vieja cooperativa. Rabanito Barrio Nuevo, entre otros, ¿no? Bueno, Rabanito Barrio Nuevo, hay muchos votos justicialistas también. ¿Y quién está detrás del CEL? Del CEL, bueno, también, o sea, hay mucho voto justicialista de Reutemann, más que de la época de la cooperativa. Del CEL capitalizó mucho el voto anti-K, que hoy vemos un Perotti, yo inventé un término, más ciolizado, o sea, un Perotti mucho más tranquilo, más conciliador, creo yo también intentando la unión del PJ en la provincia de Santa Fe, pero también tratando de captar aquel voto que a lo mejor no está tan de acuerdo con la gestión kirchnerista a nivel nacional, que el Perotti tiene pero reforzando el peronismo en la provincia. El único que tiene un discurso para el kirchnerismo, tiene un discurso para el para el PJ no kirchnerista y tiene un discurso para el voto independiente. O sea, es muy parecido a Scioli. Más allá que después voy a decir, bueno, pero fue ministro de la producción cuando desguazaron el Banco de Santa Fe, vos decís, fue candidato de Menem en su al vicegobernador con el Tigre Caballero cuando iba Obey con otra lista. Con Venecia, ¿no? Obey Venecia. Digo, un montón de cosas para reprocharle a Perotti, pero yo creo que puede crecer claramente y sobre todo desde la figura no tanto de Randazzo o Uribarri, sino de la figura de Scioli. O sea, déjame preguntarle algo al diputado Busato. Primero, si estuviste en el mensaje del gobernador el viernes pasado.
¿Te pareció, qué te pareció desde este punto de vista? A mí lo emparenté a ciertos discursos del kirchnerismo en el cual yo estoy de acuerdo, ¿no? Plantear, más allá que son escenarios institucionales, plantear una cuestión política que me parece central frente a esta coyuntura. ¿Pensás lo mismo que el gobernador Leandro, en que se definen a nivel país y a nivel local también modelos progresistas y modelos neoliberales frente a esta coyuntura, como lo planteó el gobernador en el mensaje? Sí, yo creo que sí. Me parece que más allá de que yo hay cosas del discurso del gobernador que no comparto, no, pero en concretamente, pero sí el eje político está claro, nosotros lo venimos planteando, nosotros entendemos que en la nación, y me animo a decir que también la opción de ser en la provincia, expresan, digamos, básicamente el sostenimiento del Estado en el centro de la escena y la reivindicación de la política como el eje dinamizador de las discusiones que nos hacía falta dar, o básicamente la política del desguace, del retiro del Estado y de la libertad de mercado. Yo el otro día tuve una discusión en un debate público con un chico candidato del PRO y está claro cuál es la concepción: volver a los mercados, volver a las relaciones económicas con Estados Unidos, volver al negocio, digamos, o a la supremacía de la timba financiera en la Argentina, digamos, cortar con los subsidios, terminar con la asignación universal por hijo. ¿Qué es, sino la vuelta a un pasado reciente que hizo volar al país por los cielos en el año 2001? Y yo creo particularmente que lo que está en discusión claramente en el país es eso, y lo que creo que en Santa Fe va a asomar como discusión también es eso. También hay que decirlo, que nosotros que sostenemos la política como una herramienta de transformación, que sostenemos la presencia del Estado, no supimos explicar bien, en nuestro caso la Nación, y el gobierno no habrá hecho las cosas bien en la provincia para que las opciones tan fuertemente de derecha crezcan a pasos agigantados, porque digamos, no hay que subestimar también la gente que opta, en este caso por Miguel del Celo, por Mauricio Macri en la Nación. En esa autocrítica entra lo que se denomina el relato kirchnerista de la última década, porque también hay un relato anti-K, es evidente, digamos, en el cual participan grupos económicos, grupos mediáticos, que además son grupos mediáticos y económicos. ¿Pensás que esto del relato tal vez pudo, a mí no me gusta hablar de grieta, pero tal vez traigo este ejemplo como una división entre un lugar y otro, esta construcción de un relato, una historia pudo haber generado... No, a mí me parece que en realidad lo que nosotros pagamos a veces caro, por lo menos lo digo en términos nacionales, es la falta de comunicación, no básicamente el relato, sino la falta de relato. Y no me digo relato, no digo la construcción de una cosa que no existe, sino básicamente no es poder explicar muchas veces las medidas de gobierno que tomamos y que benefician a ciertos sectores. Yo he visto cosas inauditas, he visto sectores en la Argentina beneficiados por una medida puteando contra esa medida. Digo, es una cosa inédita en la política argentina y inédita en la política mundial, que sectores beneficiados por una medida se expresen en contra de la misma. La verdad que es una cosa... Por ejemplo, yo conozco gente que ha estado de punta con el tema de la 125, cuando en realidad ahora, años después, se termina aplaudiendo una segmentación de retenciones, que es lo mismo que se planteaba ya en su momento en la Cámara de Diputados cuando el proyecto salió con media sanción. O conozco gente que insulta permanentemente o descalifica la política de estatización de los fondos jubilatorios y no sabe que con eso se financian los planes Procrear, con eso se ha financiado, por ejemplo, el sostenimiento de la fuente de trabajo en la General Motors hace muy poco. Digamos, entonces yo creo que nosotros no hemos podido a veces explicar todo lo que hemos hecho, y quizás nuestro error ha sido creer que ciertos sectores de la sociedad, fundamentalmente los que uno considera informados, tendrían más conciencia a la hora de defender lo que se ha conseguido. Porque lo que a mí me preocupa a veces es que la gente crea que las cosas van y vienen con los gobiernos. Y la verdad que uno tiene que hacer las cosas para que la gente se apodere, porque son de ella, y los defienda, porque en definitiva, si vos no defendés todo lo que podés haber conquistado en un tiempo, es muy fácil que te lo saquen de las manos después como un dulce. Hay un montón de herramientas que podrían estar, por ejemplo, en manos del Congreso, y sin embargo muchas veces se utilizan políticamente. Por ejemplo, los aumentos de las asignaciones, ¿por qué no se manda al Congreso, no se hace una ley? El tema, a ver, y podemos seguir con varias, digo, también esas conquistas deberían estar en manos de los ciudadanos y no en manos de un gobierno.
Porque ahora también dicen, bueno, si viene otro gobierno, le van a sacar las asignaciones. Bueno, eso tendría que, por ley, ser imposible. Sí, yo creo que, a ver, la realidad es jurídica. No creo que haya margen de todo. No, pero yo... No creo que haya margen para pongo eso. un ejemplo. No creo que es un ejemplo. Si lo decidieran, podría caer. Sí, yo creo que hay cosas, yo creo que hay cosas que se pueden mejorar. Yo soy partidario también de que las asignaciones se tendría que trabajar con una ley. También quiero decir que cuando un gobierno tiene voluntad política, la ley la derogan 10 minutos, te explican por qué tienen que derogar una ley, por qué el país tiene que ajustar y se acabó el problema, muchachos. Esto es la realidad. De todos modos, me parece que hay situaciones que nosotros no hemos logrado de alguna manera establecer, porque básicamente también los intereses que el gobierno nacional ha tocado en los últimos 11, 12 años han sido muy fuertes, intereses concentrados que creo que hacía mucho que en la Argentina no se veían. Aún así hemos construido minorías intensas, digamos, ¿no? Yo no me animo a hablar de gobiernos de mayoría, pero sí de minorías con mucha intensidad, que creo que se han visto de alguna manera representadas en el proyecto del kirchnerismo, y creo que van a exceder claramente el gobierno de Cristina. Digo, nuestro proyecto político tiene una sola virtud, o tiene varias, pero la más importante es que es un proyecto político de presente con futuro. Hay alguna... Recién escuchaba cuando mencionabas en el punto anterior la cuestión que tiene que ver más con la falta de relato o haber comunicado deficientemente algunas cuestiones. En los últimos días he leído atisbos, simplemente atisbos de alguna autocrítica que empiezan a hacer desde el kirchnerismo y sobre todo direccionado hacia Santa Fe, el hecho de decir no todos los que votaron a la del CER lo votaron inconscientemente, sino que hay justamente un voto bastante consciente y no hay que subestimar esa situación. ¿Hace falta un poco más de autocrítica como para decir, bueno, che, estamos parados acá, podemos estar mejor parados? No, yo creo que hay que reconocer la realidad y hay que ser respetuosos. Yo se lo dije el otro día también a este chico del PRO. Uno tiene que acostumbrarse a no adjetivizar la política. Perdón, este chico del PRO es... Weiss Ackerley, No, Weiss Ackerley, que estuve en un panel con él. Weiss Ackerley. Weiss Ackerley es candidato, no, es su apellido, Santo Tomé, compuesto. El PRO de Santo Tomé. Sí. Uno de los candidatos. Y creo que no hay que adjetivar, digo, me parece que hablar de izquierda o derecha no tiene que ser una cosa peyorativa, me parece que eso sí creo que hay que respetar y ser muy respetuoso. Lo que yo creo, mi visión particular, es que la derecha trabaja muy bien algunos discursos. El más importante es cómo se victimiza. Digamos, bueno, yo ahora me dicen porque soy de derecha que voy a hacer esto, se victimiza permanentemente. Y la segunda cuestión es que yo creo que en ese sentido yo respeto mucho a Mauricio Macri porque lo considero un tipo honesto intelectualmente. Digamos, uno sabe dónde está parado, qué es lo que pretende y qué es lo que creo que va a hacer cuando gobierne. Lo que estaría bueno es que, digamos, otros actores que pululan por el mundo de la política se animen a decir yo voy a estar acá, voy a hacer ahora, esto. Ahora, está bueno esto como para hacer comparaciones. Macri se sabe dónde está parado, es la derecha. Acá en la provincia de Santa Fe, ¿pensás que hay una venta de humo, digamos, de que hay gente que no quiere ser de la derecha? No, venta de humo no. ¿Dentro del PRO, por ejemplo? Yo creo que hay, pero claramente, ¿cómo uno va a estar, cómo uno va a estar dentro de una fuerza política que plantea a nivel nacional que estatizar los fondos jubilatorios estuvo mal, que estatizar YPF estuvo mal, que hay que volver a privatizar Aerolínea, que hay que terminar con el fútbol para todo y se va a decir peronista? Y que hay que pagarle ya a los fondos jubilatorios. Pero ¿en qué cabeza cabe que uno puede... A ver, no, llego hasta acá en realidad, ¿eh? La verdad, sinceramente, hay que decir las cosas como son. Pero, a ver, llego hasta acá... Hay dos maneras... Llego hasta acá, se lo escuché acá, por ejemplo, a Saleme. A Juanjo Saleme se lo escuché. Nosotros vamos a votar después a Scioli. Lo dijo, ¿eh? Dijo... Nosotros, nuestro acuerdo llega hasta el 14 de junio, después lo votamos a Scioli. Pero estás colaborando directamente a que... Yo lo dudo eso, la verdad no sé, no. O sea, si lo escucho a Saleme, yo lo tengo que escuchar a Piñata. El que va a votar por Scioli es un tipo que tiene que adherir a los postulados del Frente para la Victoria. Básicamente. En algún punto tiene que estar de acuerdo con el Frente para la Victoria. El que va a votar por Macri en algún punto tiene que estar de acuerdo con el PRO. Digo, esto es así, digamos, ¿no? Y creo que en los procesos electorales como el de Santa Fe, cada uno tuvo la posibilidad de optar dónde quiere estar parado. Pero lo que yo digo es, no tengo por qué descalificar a una persona que está como candidata al PRO. Lo que tengo que hacer es interpelarme y ver qué provincia quiere y dónde te quiere estar parado. A mí me sorprende que los representantes de los trabajadores no se sientan conmovidos después de la declaración de Miguel del Cel. Hubo un comunicado que se conoció en el Litoral Diario 1 de Del Cel, dice que fue de Del Cel. Sí, ahí me sonó como que era UPCN firmado por Del Cel. Porque... Por lo menos recogía varios de los fundamentos que se vienen escuchando desde las
voces públicas desde PCN. Y lo que más me intriga... Y me parece, y ¿sabés qué? Te digo, sí. Sergio, a mí me parece bien lo de PCN, porque ¿qué decíamos la semana pasada? Yo dije, yo conociéndolo a Molina tendría que ya pegarle un tirón de oreja, digamos, del celo, o por lo menos salir... Alberto Maguido hubiera hecho eso, por lo menos. Y yo creo que Molina tiene un perfil más bajo, capaz que no tiene por qué salir en los medios de comunicación, dijo, che, rectificate con esto, y el que escribió termina siendo PCN directamente. O sea, ¿qué es lo que debería hacer el empleado público, las estructuras paralelas? A ver, vamos a repasar la parte de lo que decía justamente este descargo, si se quiere, por parte del sector del PRO, en la voz por lo menos de Miguel del Cel, en estas líneas que tienen que ver con una explicación de sus dichos la semana pasada. Dice, textual: cada cosa que digo se tergiversa, se manipula con intención de dañarnos. No fue tan bien en las elecciones que buscan cualquier cosa para criticarnos. Es triste que se siga con estas viejas prácticas de dañar a otro en lugar de hacer propuestas concretas para ver si entre todos resolvemos los graves, bien digo, problemas que hoy soporta nuestra querida provincia de Santa Fe. Parte de lo que... Pero esto es lo que yo marcaba, perdóname, esto es lo que yo marcaba recién con ese discurso culposo, de victimización permanente. No, en realidad están diciendo cosas que yo no quiero decir, pero en realidad, digamos, no se está diciendo lo que vos querés decir, digamos. Yo creo lo que dije la semana pasada, del CEL hasta el 19 de abril jugó solo. Jugó solo, muchachos. No se puntualizó sobre el discurso del CEL, sobre quiénes son los asesores, sobre quiénes están colaborando con del CEL. No se conoció ninguna propuesta. No fuimos tampoco muy puntillosos los periodistas. A mí me surge la siguiente consulta. Hago mea culpa, Ahora, no fuimos muy puntillosos los periodistas en preguntar, cualquier persona le estaría, elevás la vara con el Frente Progresista, elevás la vara con el Frente Justicialista o Frente para la Victoria, elevás la vara hasta con la izquierda. ¿Y por qué a Del Cel no le preguntamos, che, a ver, si vos lo traés a Sidov, que fue el abogado de tal colegio en una época que hizo un despido masivo de docentes particulares, o si vos lo traés a Damien Specter, que lo querés transformar en el ministro de la producción, ellos dirían el Ministerio de Desarrollo Económico, y que fue el tipo que alquiló el Hilton en 6 millones de pesos para hacer una estudiantina de aulas digitales o ciudades digitales, 6 millones de pesos, un fin de semana el Hilton. Si vos lo tenés a Mercier, que lo conocemos todos, con el 13% o el 15% de descuento, digamos, activos y pasivos. Si vos lo tenés, y podés seguir, la nómina sigue, el candidato a ser el ministro de Salud, del CEL, también tiene su pergamino, ¿no? Trabaja en el hospital público, pero son de los que cobran plus en su clínica, digamos, la primera la paso, como hacen mucho, a ver, vamos a ser claros, como hacen mucho, pero la primera te atiendo en el hospital público, pero la segunda te atiendo en mi clínica. Y acá te rompo la cabeza. O sea, ese va a ser el ministro de Salud. Digo, hay un montón. ¿Quién sería el ministro de Seguridad? Hay un policía, un comisario retirado que se llama Zapata. O sea, y están los Palavidini. Aldo Ponzón, que fue denunciado por Laura Cosidói como narco, ¿no? Claro, digo, pero están los Palavidini, ¿se acuerdan? A ver, ¿la gente se acuerda quién eran los Palavidini? Los hermanos Palavidini. Bueno, ellos están asesorando a Del Cel. O sea, vos querés decir que más allá de esto hay que levantar la vara con Del Cel y preguntarle, ¿estás de acuerdo con la escuela de jornada completa? ¿Y por qué? ¿Estás de acuerdo con la formación policial y la creación, por ejemplo, de nodos para el control y operativo de la policía? ¿Están de acuerdo con el Código Procesal Penal, que todavía sigue teniendo los cargos en manos de la Corte? La Corte sigue manejando todos los cargos dentro del sistema judicial en Santa Fe, incluso del Ministerio Público Fiscal. Sí. Yo creo que también hay que preguntarle esto a Del Cel, porque decía algo muy, Perotti le rescato algo muy interesante, más allá que estuvimos en un chispazo alguna vez con Perotti. Los gobernadores tienen que empezar a decir ellos qué piensan sobre todas las áreas del gobierno, más allá que después, obviamente, se informa qué perfil va a tener la gestión cuando
deciden qué funcionario, qué técnico va a ocupar el área. No es lo mismo Mercier que Ángel Ciara, no es lo mismo algún economista como puede tener el kirchnerismo en Santa Fe que Mercier, digamos. Más allá que cada uno puede identificar qué perfil de gestión va a tener, hay que exigirle al gobernador que primero informe cuál va a ser en el trazo grueso por dónde va a pasar la gestión. Y esto con Del Cel es verdad. ¿Pero por qué? Porque Del Cel no aceptó dar entrevistas en los medios de comunicación de Santa Fe. No va a aceptar. Muchachos, no va a aceptar, no va a dar Del Cel, no lo vamos a poder tener nunca en ATP. Me encantaría, pero a ver, más allá de que yo esté de un lado ideológicamente y Del Cel del otro, a ver, no es importante lo que diga Villarreal, sino escucharlo al candidato. Entiendan esto como televidentes, entiendan a la gente inclusive que votó Del Cel. Ustedes van a votar a una persona que todavía ustedes no conocen quién va. A ver, ¿conocen quién es Lamberto? ¿Fracasó en seguridad? Sí, fracasó en seguridad. El peronismo con Perotti, a ver, si Perotti ¿a dónde lo ponemos a Perotti? Lo podemos relacionar, digamos, con Rossi, que fue secretario de seguridad por el kirchnerismo, y fracasó Rossi, sí, fracasó Rosúa también, que fue parte del obeidismo, fracasó Carranza con Reutemann está con el PRO, fracasó Gaviola, y no sé, quizás fue un poquitito mejor que Lamberto, pero también fracasó. Todos los planes de seguridad hasta ahora conocidos fracasaron, vos conociste los nombres. ¿Quién está detrás del CEL en seguridad? A ver, a vos que tanto te come la cabeza, digamos, lo que sucede con tus hijos, con vos cuando salís a la mañana, a la siesta y a la noche. Que mirás para todos lados para que no te afanen. Que contás los homicidios que te cuentan todos los medios de comunicación. Porque, a ver, no es que ATP, todos los medios de comunicación te vas a informar de todos los homicidios que tenés diariamente. Acá no es como dice un diputado, se esconden los muertos por homicidio, por víctima de la inseguridad. No se esconden, muchachos. Vos, si querés, los conocés porque aparecen en todos los medios de comunicación, en la mayoría por lo menos. Entonces digo, ¿quién está detrás de la seguridad del CEL? Yo te digo, están los Pallavidini. Los Pallavidini tuvieron denuncias en la época, digamos, que uno de los Pallavidini era jefe policial, se comía combustible. Mataron a Sandra Cabrera, digamos que era la época donde en Rosario la mataron a la jefa, a la secretaria general de meretrices, o sea, de prostitutas en Rosario. La mataron, le pegaron un tiro, mafiosos. Después dijeron que era la Policía Federal. Y después había un tal, uno que estaba, digamos, Troncoso, era uno que estaba en Rosario, era de la Policía de la provincia de Santa Fe. Vincularon un montón. Hay que recordar quién es Mercier. ¿En serio hay que recordar quién es Mercier? Bueno, hay mucha gente, digamos, que tiene 20 años, no tiene por qué decir, yo lo conozco a Mercier. 25 años, 30. Hay gente de 30 años que son nuevos profesionales que no tienen por qué conocerlo a Mercier. Bueno, pero a ver, ¿no te gustaría que Del Cel te explique quién es Mercier? Y que fue parte del proceso militar, o sea, que fue ministro de la dictadura militar. Bueno, ¿no te importa eso? Bueno, fue ministro de Reutemann. De uno de los agentes naturales del neoliberalismo. Digo, ¿no te interesa saber quién eran los Pallavidini que lo están asesorando a Del Cel? Digo, más allá de eso, vos puteás contra Villarreal, puteás contra Ferreira, contra Galeano, contra quien sea. Ahora, ¿no te gustaría saber qué es lo que va a hacer Del Cel? ¿Te lo imaginás a Del Cel? Bueno, ¿ya te lo imaginaste gobernando la provincia de Santa Fe? Bueno, a partir de ahora yo te pregunto, elevá la varilla. Elevá la vara y empezá a preguntarte, ¿qué haría Del Cel? A ver, si Del Cel lo trae este muchacho, tal Sidov, a ser ministro de Educación, ¿qué haría Sidov? ¿Qué hizo en Capital Federal? ¿Qué hizo Mercier en la provincia de Santa Fe? ¿Qué hicieron los Pallavidini? ¿No te gustaría saber eso? En serio, sinceramente, porque capaz que no te interesa. Capaz que no te interesa. Del Cel fue diputado nacional hasta hace poco, ¿no? Sí, renunció. Hay una entrevista que le hace Luis Novarecio, que es un periodista de Rosario, pero que hace mucho tiempo está trabajando en Buenos Aires, siendo Miguel Del Cel diputado nacional, digamos, un cargo elegido por el pueblo, cobrando un sueldo, obviamente, pagado por los contribuyentes. Le pregunta,
en el marco de la discusión qué hacer con la presión del litigio internacional de los fondos buitres. Le preguntan a Novarecio, y yo al principio uno dice, ¿cómo le va a preguntar algo así? Le pregunta, ¿cuál es tu posición frente al pago o no de la demanda de los fondos buitres en Argentina? Y Delcel hace agua por todos lados. Dice, bueno, me estoy informando del tema. No se estaba informando de nada, Miguel Delcel. Desconocía completamente de qué le estaban preguntando a Luis Novarecio. No le estaba preguntando al Mirachi, le estaba preguntando a un diputado nacional. Yo siento esto con Miguel Delcel, que él siempre se está informando de cosas y la verdad tal vez puede haber un discurso, insisto, yo con esto el otro día me lo refutaban acá mis amigos y compañeros, un discurso que él respeta a pie juntillas, pero en definitiva en el mundo real tiene un gran desconocimiento de la gestión pública Miguel Delcel, como lo demostró en esa pregunta que le hizo Luis Novarecio y como creo que lamentablemente lo va a demostrar en su gestión. Y con algo que decía Kiko Busato recién, Leandro Busato recién, este escenario, Miguel Delcel gobernador, con el frente, con el socialismo, digamos, y los radicales, y también con parte del kirchnerismo en la legislatura, no va a tener pocas espadas en la oposición para pedir la presencia de ministros, la presencia incluso del gobernador, del secretario, como tal vez estuvo más apagada esa presencia opositora durante estos últimos 4 años en la legislatura. Realmente va a ser complicado desde el punto de vista de la gestión, porque nos desconocemos qué piensa sobre gestionar Miguel Delcel, y además porque la oposición va a haber gente muy preparada del otro lado. Muy preparada, porque yo lo que veo es que siempre en la Cámara de Diputados por lo menos son 6, que son los que están estudiándolo, Busato, Aeber, Artognoli, no sé, hay tipos que yo no conozco, con el perdón de los... Pero un tal Macioli, que es jefe de bloque, digamos. No lo quiero poner a ustedes, digamos, en un brete, pero digo, jefe de bloque de justicialismo, digo, ¿qué hizo Macioli? No tiene ni una intervención. Vos ves la versión taquigráfica de la interpelación a Lamberto, que fue un ministro de Seguridad, y vos lo ves que está Busato participa, Pirucho Acuña, Pirucho Acuña participa, hay 5 o 6 que participan después, y otros que participan, digamos, preguntando a Abello, un tal Abello, Jorge Abello, que ahora es candidato a presidente comunal de Teodelina, que es de María Eugenia Bielsa, porque ¿viste? Parece que la reserva moral del justicialismo también es María Eugenia Bielsa. Tiene un diputado que hizo la plancha durante 4 años. Entonces, también hay que entender por ahí por qué lo votan a Delcel. Hay cada uno que participa en la legislatura, y hay otros, digamos, que están becados también en el PRO. Hay otros que están becados en el PRO, digamos, que quieren ir por 4 años más. Bueno, no importa. Son cuestiones que hay que empezar a ver también, a estudiar cómo se ha dado la política en la provincia de Santa Fe.